Publicite en la radio 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Bueno, se va a proceder a votar en el Consejo Deliberante después de la lectura del proyecto de ampliación del presupuesto. Estamos en vivo desde la sesión no ordinaria de nuestro Consejo Deliberante. Que el voto negativo a la ampliación de este presupuesto se basa en la necesidad de establecer cuáles son las prioridades en el uso del dinero que se utiliza y que aportan los vecinos de la ciudad de Oberá. No podemos acompañar un aumento de fondos sin que se establezca cómo se utilizaron los recursos que ya fueron asignados, especialmente los destinados a obra pública. Observamos como una porción significativa del dinero de los obereños se ha destinado a proyectos que, si bien son visibles, no abordan las necesidades reales y urgentes de nuestra comunidad. Me refiero concretamente a la priorización de la pintura, repintura y nuevamente pintura del microcentro y la construcción de ciclovías que, insisto, no fueron aprobadas por el Consejo Deliberante, una obra que ya se inició en un gran tramo y aún no fue aprobada por el Consejo Deliberante. En segundo lugar, esta ciclovía no cuenta con la aprobación ni el respaldo de los vecinos. 69 vecinos han establecido que no están de acuerdo con esta ciclovía. El tiempo nos ha demostrado que la ejecución presupuestaria reciente no ha establecido prioridades. El Ejecutivo ha optado por el embellecimiento superficial y parcial de una zona de la ciudad, desatendiendo problemáticas de fondo. Por lo tanto, la negativa a esta ampliación se refiere al reclamo de la utilización efectiva de los recursos públicos. Quisiéramos saber si el Ejecutivo seguirá en la senda del gasto de pintura o si finalmente comenzará a priorizar las obras necesarias. El voto negativo a esta ampliación presupuestaria no es un voto en contra de los salarios de los empleados municipales. El pago de los sueldos es una obligación prioritaria del Ejecutivo y debe estar garantizada. Nuestro rechazo se dirige al malgasto y a las prioridades equivocadas en las partidas de la obra pública, pintura, ciclovía, y no a los derechos de los trabajadores. No aceptamos que se use la noble causa de los salarios como excusa para aprobar gastos cuestionables. Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, consejero Kosnicki. Bueno, hemos solicitado un pedido de informe de carácter urgente que aún no fue respondido. En ese pedido solicitamos que se detallen los gastos previstos dentro de la ampliación presupuestaria remitida por el Departamento Ejecutivo. Entendemos que la estimación inicial del presupuesto fue errónea, que se presupuestó por debajo de lo necesario. Sin embargo, antes de considerar su aprobación, es indispensable conocer qué partidas se incrementan, en qué porcentajes y con qué finalidad concreta. Solo con esa información podremos analizar con responsabilidad el uso de los recursos públicos. Aparte, de acuerdo con el consenso fiscal dicho por el señor Carísimo cuando estuvimos en una reunión de comisión,
debería existir un empleado municipal por cada 1000 habitantes. Si aplicamos esa proporción a la planta actual de la municipalidad, el resultado indicaría que nuestra ciudad tendría más de 930.000 habitantes, lo cual claramente no se corresponde con la realidad. Esto evidencia una desproporción en la estructura de personal que impacta directamente en el equilibrio financiero del municipio. Se ha mencionado que, de no aprobarse la ampliación, no podrían abonarse los sueldos municipales. Pero esa afirmación constituye una presión indebida hacia este cuerpo. No se trata de apurar la votación, sino de garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos que pertenecen a todos los sobereños. Además, según el análisis de la documentación, se observa que no se cuenta con información actualizada sobre la ejecución presupuestaria y que los porcentajes de aumento, 30% para el Ejecutivo, 31% para el Legislativo y 33% para la Defensoría del Pueblo, carecen de fundamentación técnica. Tampoco se justifica el llamado superávit de ingresos, que en realidad se debe a una recaudación repetitiva por tasas y derechos municipales, sin que se aclare cómo se administran esos mayores montos. Todo esto genera una flexibilidad presupuestaria excesiva que habilita modificaciones de partidas sin control legislativo. Por eso, lo que pedimos no es algo complejo, solamente la asignación detallada de cada partida con la especificación de su destino y finalidad. Muchas gracias. Pido la palabra. En este caso, habiendo escuchado a la minoría, también hice un análisis de esto. El no querer aprobar esta ampliación del presupuesto de los 3 poderes, creo que es algo inédito para el municipio. Lo mencionaron la concejal Frontini y la concejal Kosniski, que no es en contra de no querer pagar los sueldos, pero lastimosamente si no se aprueba, no se pagan los sueldos. Es así de simple, no hay mucha vuelta que darle. En este caso, si no se aprueba, el municipio debería cerrar sus puertas, no podría prestar ningún tipo de servicio. Dentro del área de desarrollo humano, por ejemplo, tenemos el hogar de ancianos y el Mitaí, que cumplen un rol fundamental en la sociedad, cuidando a personas adultas mayores, por ejemplo, en el hogar de ancianos en situación de vulnerabilidad, que directamente estarían en la calle, niños en situación de vulnerabilidad, que también estarían en la calle, porque ellos, tengamos en cuenta que interviene un área, ¿sí?, con trabajadores sociales, y en caso de que se vean vulnerados sus derechos, van al hogar Mitaí, ¿sí? En este caso, si no se aprueba este presupuesto, no tendríamos para mantener el hogar Mitaí, los chicos quedarían en la calle. Ahí me imagino la repercusión que tendría esto, ¿no? Pero bueno, no se podría mantener comedores municipales, habría que cerrar el complejo polideportivo, por lo cual no habría deportes para los chicos, ¿sí? Y bueno, el cementerio municipal, por ejemplo, también habría que cerrarlo. Por ahí también respondiendo un poco a lo que decía la concejal Kosniski en cuanto a que no se podría pagar los sueldos que no se corresponde. Tengamos en cuenta que la Carta Municipal establece en su artículo 199 que los créditos del presupuesto constituyen autorizaciones de gasto y ningún gasto, ¿sí?, podrá disponer sin mediar disposición de la autoridad competente, ajustando el procedimiento que establece la ordenanza correspondiente y su reglamentación, disponiendo de crédito presupuestario suficiente, siendo estas las condiciones de legitimidad del acto. Esto significa que si nosotros como Consejo Deliberante no damos el apoyo, ¿sí?, no se pagaría ninguna de las cosas que estuve mencionando. Más allá que se haya dicho que no es en contra de los sueldos, no se pagaría ningún sueldo, incluso de los secretarios suyos de la minoría. Sin tener en cuenta también que el propio defensor del pueblo, en el cual, si hablamos de política, no es de nuestra línea política, estuvo de acuerdo, vino con su asesor legal, ¿sí? Además, las leyes provinciales son muy claras respecto en cuanto a la posibilidad de incremento del presupuesto, utilizando la recaudación del excedente de la renta calculada y utilizando el superávit del ejercicio anterior.
artículo 93 de la ley 15, número 5. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que cada vez que se acepta estos presupuestos, tiene que rendir cuentas, ¿sí?, el Ejecutivo, a través también de los tres poderes, a un tribunal de cuentas. Tengamos en cuenta que esto es un ente autárquico independiente, ¿sí? Ellos analizan todo, si tiene que hacer un llamado de atención a los municipios lo hacen. Oberá en este caso no tuvo ningún llamado de atención, estuvo aprobado, estuvo todo en regla. Y por ahí también quiero comentar que hace 2 semanas ingresó el expediente y habíamos pedido que lean, que den lecturas al expediente. Ya cada uno sabrá si leyó o no, pero vino el contador Jropot con el contador Carísimo, y cuando se solicitó que realicen sus preguntas pertinentes, yo de mi parte no escuché ninguna pregunta de parte de la minoría. Así que bueno, creo que por ahí es cuando se solicita que vengan, expliquen, y no se hace preguntas en ese momento. No sé, vuelvo a repetir, no sé si leyeron o no, si no había preguntas en ese momento, y luego hacerlo en la sesión acá, por ahí parece hasta algo de hacerlo mediático, ¿no? Así que bueno, de acuerdo a todo eso, creo que por ahí, si no se aprueba a nuestro lado, nuestro bloque va a dar apoyo a este presupuesto porque se frenaría todo, ¿sí? Así que bueno, de nuestro bloque van a tener la afirmativa. Creo que no hay mucha vuelta con esto que darle, porque, como digo, el Tribunal de Cuentas analiza todo, cada detalle, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta por ahí que el Ejecutivo, yo siempre digo que pude participar del Ejecutivo, se hace siempre un análisis de un porcentaje de por qué se aumenta el presupuesto. Siempre es a través por ahí de los sueldos, la mayoría de las veces, o en general, digamos, ¿no?, teniendo en cuenta una inflación, teniendo en cuenta los gastos de todos estos servicios por ahí mencioné, entre muchísimos más. El organigrama del Ejecutivo es muy grande, pero también hay que tener en cuenta otra cosa cuando se debate de que no cierran los números, de por qué el porcentaje es más elevado o no. Nunca nadie tiene en cuenta las contingencias, ¿sí? Por ahí uno puede analizar que de acá a fin de año se va a gastar en tal o cual cosa, pero nadie analiza, por ejemplo, cuando yo estuve en desarrollo humano, cuántas inundaciones tendremos de acá a fin de año, porque ahí te trastoca el presupuesto, cuántos incendios de viviendas, de familias, también pueden suceder de acá a fin de año. Son contingencias que uno no sabe con certeza. ¿Por qué se hace un poquito más de ampliación en cuanto al presupuesto? Por este tipo de contingencias. Si no, no se podría asistir, no funcionaría el municipio. Muchas gracias. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Ramírez. Cuando se realiza un proyecto a largo plazo, ya sea de una obra, inclusive la construcción de una ruta o de un puente, existe un departamento que se llama el Departamento de Estadística, que es el que hace el estudio y establece cuántas contingencias puede existir en el trayecto de la construcción, por ejemplo, de un puente, ni hablar de lo que es un presupuesto gubernamental. Considero que es una estrategia no muy elegante el decir que se van a cerrar las puertas. Ya este mismo discurso se mantuvo el año pasado, que se van a cerrar las puertas del municipio porque no, y esto lo digo para llevarle tranquilidad a los ciudadanos de la ciudad de Oberá, a los contribuyentes. El reglamento general establece que cuando no se aprueba, por ejemplo, el presupuesto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vuelve al departamento correspondiente, en este caso el departamento de finanzas sería, ¿no es cierto?, en el equipo económico del Ejecutivo, se vuelve a ver, se revé este proyecto, se vuelve a discutir y se vuelve a discutir en el Consejo Deliberante para aprobar. O sea, en ningún momento se puede dejar sin presupuesto, porque esto es así, se discute y se puede volver a rediscutir todas las veces que sea necesaria. Entonces, solamente para llevar tranquilidad al contribuyente obereño, Oberá no va a quedar sin presupuesto. Solamente
hay que volver a rediscutir, a reformular y a mostrar con claridad qué es lo que compone ese presupuesto o esa ampliación del presupuesto. Esto es claro. O sea, Oberá no va a quedar y ningún municipio va a quedar, ni la provincia va a quedar sin presupuesto si es que el Consejo en una sesión no lo aprueba o la minoría no la acompaña. De hecho, sabemos que el oficialismo lo va a aprobar, pero eso no es una excusa. Y otra cosa, me gustaría que también en las próximas presentaciones del presupuesto y de las ampliaciones del presupuesto también se fijen, ¿no es cierto?, qué estrategia tiene el Ejecutivo para contemplar y para subsanar las contingencias que vayan ocurriendo en el transcurso del año. Existen estadísticas, por ejemplo, de hasta cuánto llueve, cuántos milímetros llueve en el año. No puede ser que no se pueda prever eso. Y eso acompañando lo que dice el presidente, ¿no es cierto?, de que Oberá o la provincia de Misiones tiene muchas contingencias. Entonces, también establecer eso en el presupuesto sería nada más que para demostrar la transparencia con que se tiene que manejar, especialmente el aporte de los contribuyentes de la ciudad de Oberá. Gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Si el presupuesto no se aprueba, se hace una reconducción del presupuesto actual y el municipio sigue funcionando. Es para tranquilidad de los obereños. Hemos consultado a un equipo de contadores. Esto no es un capricho nuestro, es hacer nuestro trabajo con responsabilidad. Presupuesto a veces es igual a presupongo. La asignación de cada partida en que se va a gastar es lo que pedimos, ya que lo que nos enviaron son todos números grandes. Presuponen que los recursos van a salir de tasas municipales, otros ingresos y de ingresos de otras jurisdicciones y de ingresos de capital. Pero no hablan de presupuestos de gastos. Todo esto es hermoso, muy formal, pero lo que necesitamos saber es en qué se va a gastar. Acá dice cuándo y dónde se va a gastar, pero no en qué. Si no sabemos en qué se va a gastar, ¿cómo podemos aprobar? Esta reunión que hicimos con el Ejecutivo es una cuestión de forma, explicando en dónde vamos a gastar, pero no en qué, repito. El Consejo Deliberante no está para confiar, está para revisar y para controlar. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de cuidar el bolsillo de los sobereños, que para eso nos han elegido para ocupar esta banca. Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal Martini. Coincidiendo, el presupuesto presupone. Lo que nosotros solicitamos era la revisión del presupuesto y establecer las prioridades de los gastos, en qué se utilizó el dinero. Y la redistribución, sería importante que se deje de pintar el centro de la ciudad de Oberá, que se evalúe el dinero que se utilizó en la ciclovía y se dispusiera ese dinero para los salarios de los empleados municipales. Gracias, señor presidente. Muy bien, vamos a someter a votación el dictamen número 1 por la afirmativa, de la minoría, perdón, dictamen número 3 por la afirmativa, por la negativa, 6 por la negativa, no aprobado. Pasamos al dictamen número 2 de la mayoría por la afirmativa, 6 por la afirmativa, por la negativa, 3 por la negativa, queda aprobado el dictamen número 2. Por secretaría se dictará la norma correspondiente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, concejal Blum. Por ahí aclararle a la población de que sí es cierto, se puede devolver el presupuesto, pero ya este fin de mes no se puede emitir ninguna orden de pago, de nada, porque no tenemos presupuesto, ampliación de presupuesto aprobada. O sea, podemos regresar, podemos ir, venir, hacer todos los trámites, pero ya este fin de mes
no tenemos ningún poder, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni en la Defensoría del Pueblo puede emitir una orden, porque no tiene la ordenanza de ampliación de presupuesto. Y nosotros, para poder revisar en qué se gasta el presupuesto aprobado al inicio del año, se hace a fin de año. Se hace a fin de año la revisión de todo el presupuesto aprobado. Así que por ahí separar las cosas como para no confundir a la población. El Ejecutivo no puede, ni la Defensoría del Pueblo, ni el Consejo Deliberante emitir ninguna orden de pago si no tiene la ordenanza de ampliación de presupuesto. O sea, me parece que eso es lo que hay que entender. Y la otra cuestión es que cuando vienen a darnos las explicaciones, están sometidos ellos, todos, el área de la Secretaría de Finanzas, a distintas preguntas, interrogantes, aclaraciones. Y si hay un estilo de preparación de presupuesto, sería bueno que también presenten, porque por ahí el estilo de presentación, de la forma de presentar un presupuesto, por ahí la oposición tiene una idea mucho más clara y más amplia, y siempre va a haber mesas para discutir y debatir y trabajar en una manera distinta de presentación de presupuesto. Simplemente quería aclarar eso. Gracias, presidente. Pido la palabra, señor. Tiene la palabra, concejal Binder. Bueno, por ahí me gustaría hacer unas aclaraciones más que surgieron justamente de la charla que tuvimos en comisión, que por ahí no se dejaron en claro que esta ampliación se viene dando según pautas macrofiscales, según el consenso fiscal del año 2025. La pauta fiscal fue del aumento del presupuesto anterior de un margen del 23%. Para el año que viene, la pauta fiscal es del 15%. O sea, estamos actuando según las pautas macrofiscales. No es un presupuesto que se está tomando fuera de lo que está permitido y acordado. Y el tema de aumentar el presupuesto no significa que vamos a pedir más plata, sino que esa plata se tiene, sino que no se puede gastar, porque no se puede gastar más de lo que se autoriza por el Consejo, pero sí se puede recaudar. Y hasta el 30 de septiembre de este año se recaudó el 90% de lo que tenemos el presupuesto. O sea, quiero hacer esas aclaraciones para que quede claro que no significa que estamos pidiendo más plata, sino que esa plata está, pero se está pidiendo la autorización del gasto y se está siguiendo las pautas macrofiscales que se exigen, que cumplen los municipios. Solo eso. Gracias. Pido la palabra, señor. Tiene la palabra, concejal Frontini. Bueno, quiero recordar que como establece el concejal, no se puede hacer ningún acto sin la autorización del Consejo Deliberante. Entonces le recuerdo a toda la población que la ciclovía se ha realizado sin la autorización del Consejo Deliberante. Significa que no se está cumpliendo con la función del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo ha decidido hacer una ciclovía que no tiene la autorización del Consejo Deliberante. Entonces, no estamos cumpliendo el rol del Poder Legislativo de contralor del Poder Ejecutivo. Se realizó y no se aprobó. Aún no se ha aprobado ese expediente. Entonces, vuelvo a reiterar e insisto, se está trabajando el Poder Ejecutivo sin la autorización del Poder Legislativo. Ahí también hay fondos, recursos que se podrían utilizar para los salarios. Gracias, señor presidente.
Muy bien, pasamos al expediente 319. Bueno, allí estábamos siguiendo en directo el debate en el Consejo Deliberante. Evidentemente el clima político postelectoral también ha agitado un poco las aguas, ha envalentonado a la oposición. Da esta impresión, ¿no? Con todos estos planteos y el voto negativo a la ampliación presupuestaria de los 3 concejales del PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos, que votaron los 3 por una moción alternativa desde la oposición, bueno, en un dictamen mayoritario que obtuvo los 6 votos oficialistas, como se presuponía. Quedó aprobado esta ampliación presupuestaria tanto para el Ejecutivo Municipal como para el Consejo Deliberante. Por allí parecía en principio exagerado el planteo de que sin esa aprobación se tuviera que cerrar la municipalidad. Hemos visto en reiteradas ocasiones, era histórico antes de la actual gestión renovadora en la provincia, que no se aprobaba presupuesto provincial. No pasa con el presupuesto nacional, que se viene renovando presupuestos de años anteriores y quedan muy atrasados, pero todo continúa con algunas limitaciones y padecimientos seguramente, pero no es que se cierra ningún estamento estatal como consecuencia de que no se apruebe un presupuesto, o en este caso la ampliación presupuestaria, que era la justificación o el fundamento del presidente del cuerpo, Pablo Ullón. Bueno, debate con cuestionamientos. Hay algo que no, después vamos a tratar de revisarlo, pero no termino de entender el planteo tan opositor a la ciclovía, algo propio de las ciudades que van creciendo, que mejoran su urbanismo, su desarrollo urbanístico, y en lo que ha abordado o verá que no tenía cómo transitar en bicicletas, y ha comenzado a resolver este tema con un aporte que sin dudas es algo de avanzada, que tiene que ver con un desarrollo urbanístico global, así las grandes ciudades. A mí me ha tocado recorrer los países escandinavos y ver como la gran mayoría de la población se moviliza en bicicleta. Y hay estacionamientos de varios pisos en las estaciones de trenes y de colectivos donde están estacionadas y se bajan de uno para tomar su bicicleta, que allí la tienen guardada en cientos. Y la gran cantidad de la población que se moviliza por cuestiones ambientales y económicas, se movilizan en bicicleta. Algo que acá está absolutamente desacostumbrado y que se intenta facilitar con esta ciclovía. Habrá que ver eso que decía la concejal Kosnicki, de que la cantidad de vecinos que se oponen a las mismas. Si es así, ¿y por qué? Oponerse a un desarrollo lógico y natural, observable en todo el mundo, para un mejor tránsito, circulación y apuesta a calidad de vida que tiene que ver con la posibilidad del uso de la bicicleta en el tránsito urbano. La verdad que en primera lectura no me resulta para nada comprensible tanta oposición a un aspecto que parece de desarrollo y progreso. Pero bueno, lo vamos a seguir profundizando después de escuchar estos renovados planteos en el debate por la ampliación presupuestaria que se instaló y que seguíamos allí en vivo desde la sesión del Consejo Deliberante. Y aprobado, por mayoría entonces en el Consejo, 6 del bloque sí, así lo escuchamos, lo dijimos. Exactamente. Se plantearon 2 mociones, una de la minoría que recibió 3 votos, la otra del oficialismo con los 6 votos de la mayoría, que aprobó entonces la ampliación solicitada por el Ejecutivo Municipal. Por el profesionalismo, por el trabajo de producción, por el servicio informativo, por el tratamiento de la noticia. Cuentas Claras es la mejor propuesta periodística de la provincia.
porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.